Che, Alejandro, queremos preguntarte de dos temas que a todo el mundo aquí interesa. Uno son las casas embrujadas. Porque el otro día salió acá una leyenda de una casa embrujada que hay acá en Montevideo, que dice la gente que pasa por ahí, escucha gritos, escucha movimientos raros. Y alguien dijo, también tiró en la mesa de este programa, debe ser un poltergeist. Y todo el mundo quedó con cara como diciendo, debe ser, pero nadie sabe lo que es. Entonces, ¿nos contás qué es un poltergeist, Alejandro? ¿Puede ser? Bueno, es un fenómeno muy antiguo, atribuido por lo general, al menos desde la leyenda y el folclore, a lo que se conoce como espíritus burlones, fantasmas, duendes y cosas por el estilo. Pero hoy día estas ideas han quedado un poco desterradas y ha pasado, digamos, un manto de olvido a ese tipo de fenómenos. En realidad hoy día se lo atribuye el fenómeno poltergeist a una actividad psíquica o paranormal, lo que llamamos psicoquinesis espontánea, y que normalmente suelen ocurrir, o al menos afecta, a adolescentes o a personas que atraviesan un periodo particular de su vida, sobre todo cuando ocurre cierta tensión emocional. Hay momentos, es probable que ocurra con mucha mayor frecuencia que lo que nosotros pensamos. Quiero decir, cuando hay discusiones en la casa o cuando hay situaciones problemáticas, momentos de tensión, se libera energía psíquica, y esta energía psíquica eventualmente puede afectar los equipos electrónicos, computadoras, electrodomésticos. La experiencia más común de muchas personas, por ejemplo, es que las lamparitas estallan sin causa física aparente, y esto a veces es atribuido a esta situación de tensión emocional o de tensión psíquica que se genera en un determinado lugar, y estos fenómenos ocurren con bastante frecuencia en muchas ocasiones, ¿no? En la vida doméstica, y también ocurren una determinada cantidad de fenómenos que no muchas de que, digamos, se reportan con escasa frecuencia, por eso cuando aparecen son objeto de comentarios mediáticos en los medios y así, y fenómenos que afectan una familia, por lo general jóvenes o adolescentes, niñas también, en donde objetos, sobre todo piedras por ejemplo, se desplazan sin causa aparente. Creo que en alguna ocasión, cuando comentamos este tema, yo había mencionado una investigación que llevamos a cabo en la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, aquí en Argentina, en donde un joven, Andrés Benier, que todavía continúa bajo observación, y yo lo veo con bastante regularidad, este joven de 18 años, en febrero del 2004, comenzó a ser protagonista de una serie de fenómenos muy inusuales. Particularmente, el fenómeno poltergeist se centraba en el desplazamiento de piedras, en donde las piedras entraban o salían de la casa y impactaban los vidrios, produciendo, bueno, rupturas bastante considerables. Su familia, que es una familia de clase media, su padre es un industrial conocido de la zona, no tenía una respuesta racional a este tipo de acontecimientos. Realmente comenzaron a tener miedo, sobre todo porque las piedras pudieran dañar a alguno de los miembros de su familia. Y Mónica, su madre, a través de internet se puso en contacto con nosotros, nos contó el caso, y aunque es bastante inusual, porque muchas personas cuando ocurren este tipo de fenómenos, por lo general consultan a sacerdotes o pastores, y a veces la solución que ellos proporcionan tiene que ver con una solución de tipo religiosa. En el caso de ellos, que no son una familia demasiado religiosa, ellos optaron por una consulta profesional y acudieron a nuestro instituto para ver de qué manera podíamos nosotros ayudar a que estos fenómenos disminuyeran o desapareciesen. Alejandro, a ver si vamos entendiendo. Las piedras en la casa de este chico de 18 años se levantaban solas de alguna parte y se tiraban solas, se lanzaban solas de alguna parte, atravesando un vidrio y entrando a la casa, o al revés. Exactamente. Para ser más específico, el fenómeno comenzó alrededor de fines de febrero del 2004. Para aquella ocasión, ellos vieron de qué manera las piedras golpeaban contra los vidrios y naturalmente pensaron de que se trataba de un bromista, de alguien que quería hacer daño o lo que fuera. Y este fenómeno se repitió en varias ocasiones durante el día,
hasta que finalmente el padre, Oscar, llamó a la policía y fueron 2 patrulleros a la casa, según relata la familia. El patrullero quedó parado, digamos, quedó estacionado en la puerta de la casa, y la policía rodeó la casa para ver en qué momento aparecía digamos, el bromista o la persona que estaba tratando de hacer daño o lo que fuera que arrojaba las piedras. Sí. Y para sorpresa de la policía, observaron que 4 piedras entraban a la casa en direcciones absolutamente, digamos, en trayectorias totalmente irracionales. Por ejemplo, Ajá. una de las piedras golpeó el vidrio, Sí. digamos, hizo un giro y finalmente golpeó contra un mueble, no dañando a nadie de los miembros de la familia, ¿no? La piedra se tiró sola, la piedra se levantó sola. La piedra, digamos, nadie vio ¿Quién la tiró? dónde la piedra Bien. hizo su aparición, pero sí dónde golpeó, porque la mayor parte de las personas lo que escuchan es el ruido o el golpe Sí. del vidrio cuando se rompe. Claro. Este tipo de fenómenos ocurrieron delante de la policía y tal fue el impacto que ellos tuvieron, Sí. la falta de respuesta Sí. ante el fenómeno, que ellos mismos decidieron llamar a un sacerdote local para que bendijera la casa, Claro, pensando de que claramente. efectivamente había allí algún fenómeno extraño o algún acontecimiento de carácter sobrenatural. Ellos definitivamente no creyeron esto y atribuyeron a Andrés, que es un joven que padece de una epilepsia fotosensible refractaria, que es una patología neuropsiquiátrica bastante severa, además tiene un severo retraso madurativo, muchos trastornos de conducta, es un chico, bueno, que aún continúa bajo medicación antipsicótica y anticonvulsivante, y sobre él recayeron las principales sospechas de que el fenómeno de actividad psicoquinética estuviera vinculado de alguna forma. O sea, uno puede pensar razonablemente que el fenómeno está constituido por él como epicentro de esa actividad psicoquinética. Ajá. Y esa agresión contenida que el chico de alguna manera tiene que reprimir, porque si no comienza a tener este tipo de conductas, de alguna manera se manifiesta a través de el desplazamiento de las piedras y la rotura de los objetos. Hay muchas cuestiones, sobre todo, quiero decir, de carácter psicológico que afectan este tipo de casos. Digamos que el fenómeno es bastante, digamos, la naturaleza del fenómeno es absolutamente inconsciente y espontánea. Y solamente en la historia de la investigación parapsicológica hay escasísimos casos de individuos que han tenido la suficiente fuerza psíquica como para producir incluso el movimiento o el desplazamiento de pequeños objetos. Ajá. Yo diría que es bastante improbable que si todos ustedes, aún con toda la buena voluntad, lo intentaran hacer, Sí. el fenómeno funcionaría. Lamento tener que decepcionarlos. Se quiere hacer unos mangos, otra vez será. Pero lo que sí es cierto es que la psicoquinesis, cuando se trata de producir bajo condiciones experimentales a voluntad, es un fenómeno que ocurre, pero que la observación directa del fenómeno es bastante infrecuente. Yo diría que incluso hay alguna tecnología, los generadores de eventos aleatorios y otros equipos, que permiten evaluar en qué medida una persona puede producir un efecto psíquico a distancia. Pero este efecto es tan pequeño, cuando se trata de producir voluntariamente, que desafortunadamente, solamente mediante un cálculo estadístico algo sofisticado, uno podría dar cuenta de si se produjo o no algún tipo de efecto psíquico real. En el caso del poltergeist, por el contrario, uno tiene la evidencia de que este tipo de energía psíquica se pone de manifiesto solamente bajo condiciones particulares que aún así son muy difíciles de reproducir. De hecho, nosotros intentamos con Andrés y le pedimos que intentara ejercer influencia sobre este tipo de equipos, y él lamentablemente no entendía demasiado la consigna, al punto que hasta le parecía absurdo que con su mente pudiera él mover objetos, pero lo cierto es que bajo circunstancias de presión emocional, discusión con sus padres, conflictos con sus hermanos, baja tolerancia a la frustración, o sea, hay determinados indicadores psicológicos que son los que se ponen de manifiesto para que este fenómeno particularmente ocurra.